con 4 minutos. Bienvenidos a Café sin Pánico, el espacio donde se entiende y vive la cultura popular a través del cine, televisión e historia. Iniciamos. A esta hora nadie habla mal del día porque tiene la oportunidad de tomarse un café sin pánico. Desde los micrófonos de RU les presentamos el único programa en vivo donde no le aseguramos certezas, pero sí argumentos válidos sobre historia, ciencia, cultura popular y donde de cuando en cuando encontramos un nuevo dragón en el garage. Les damos la bienvenida hoy viernes 28 de julio, Vladimir Armendáriz. Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? Gracias por estar nuevamente con nosotros un viernes más a las 3 de la tarde tomándose un café sin pánico con nosotros. Recuerden que pueden seguirme en mi cuenta de Twitter como @VladimirOsaurio, es la única y original. También tenemos a Eduardo Limas con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy conmovido por los fans que ya están saliendo de Café sin Pánico. Les mandamos un saludo. Y también tenemos a nuestra queridísima amiga Doani Domínguez el día de hoy. ¿Doani? ¿Hoy? ¿Doani? No, vino Doani el día de hoy. Le mandamos un saludo hasta los micrófonos de Antena Radio, donde está ahí supliendo a nuestros queridos compañeros que andan de vacaciones. Yo soy Braulio Cañas y me pueden encontrar en Twitter como BraulioC, @BraulioC. Y hoy en la primera sección del día les tenemos que hablar de la calidad de vida en los países primermundistas y por qué no es tan buena idea andar de vago fuera de México. También les tenemos en esta sección la Liga MX femenil y cómo los empresarios pamboleros siguen desgraciando a las atletas mexicanas. Vladimir, ¿con qué empezamos? Pues vamos a empezar con estas historias acerca del primer mundo y la gran fascinación que nos producen. Porque, bueno, ¿quién de nosotros no ha escuchado cuando alguien en redes sociales o inclusive en instituciones educativas dice no hay mejor lugar para vivir que el primer mundo, específicamente lugares así, Suecia, Dinamarca, Noruega, ¿no? Es como que la panacea de todo, ahí se vive mejor en todo. Pero hay que desmentir todos estos dichos. Japón también, ¿no? Japón, España, todo el mundo de repente idolatra mucho como que España, no, la madre de patria, hay que ir para allá porque ahí se aprecian la cultura y vámonos todos para España porque allá todo el mundo vive bien. Olé. No, sí, olé, pero no todo es tan lindo como lo quieren llegar a pintar. Se está llevando a cabo un fenómeno realmente aterrador en todos estos lugares. Vamos a empezar primero con España. Hace poco, en la localidad de Coruña, encontraron en una de las un departamento, un edificio, a una mujer que llevaba 5 años desaparecida. Wow. El problema fue que ninguno de los vecinos se dio cuenta de ello. La mujer no interactuaba casi con los vecinos, a excepción de que interactuaba con su madre. Pero su madre murió en el 2011, 2012, no recuerdo exactamente. Y a partir de ahí dejó de interactuar con cualquier otro ser humano más allá de saludar o decir buenos días, buenas tardes, ¿no? Con el resto de sus vecinos. Los vecinos no notaron siquiera que había desaparecido. Solamente una de las vecinas, la cual 5 años después notifica a la policía que no se encontraba. Van, forzan el departamento para entrar y la encuentran momificada después de 5 años. El asunto aquí, ¿cómo es que nadie se dio cuenta que una persona muere y nadie la extraña, nadie la piensa, nadie la recuerda, nadie la busca? Y hasta que la vecina necesitó una taza de azúcar, supongo. Sí, claro. Y luego, bueno, por ejemplo, el problema es que hoy en día interactúas en tu convivir diario casi con máquinas, ¿no? Para suplir casi todas tus necesidades. Por ejemplo, si vas a necesitar el servicio de luz, pues ya están automáticamente, la descuentan de tu cuenta de banco. Igual pasaba con la renta, porque quien le rentaba no era una persona, era una compañía, una multinacional, que simplemente descontaba una cuenta bancaria mes con mes el costo de sus servicios, de la renta. Sacaban los recursos de esta cuenta bancaria y, bueno, ¿qué pasa? Manejaron el departamento y encuentran una mujer momificada después de 5 años. Supongo que las condiciones de humedad fueron suficientes para que nadie oliera el cadáver de la mujer, ¿no? Así es. La gran duda, bueno, que no apestaba. Obviamente un cuerpo en descomposición sabemos que puede empezar a oler muy, muy mal, pero
según varios antropólogos físicos han declarado que depende de muchísimas condiciones para que un cuerpo empiece realmente a oler muy mal. Lo que pasa es que muchas de estas personas que están muriendo solas son personas mayores. Y dicen, bueno, las personas mayores suelen estar poco o muy mal nutridos y suelen estar también deshidratados. Y estas dos condiciones son óptimas para que los cuerpos, al momento de morir, se empiecen a momificar y a no desprender olores, a menos que sea una persona, por ejemplo, muy obesa, pues entonces sí, el olor se escurriría por todos lados, pero no es el caso. Uh-huh. Otro de los casos así sucedió en Valencia. Sí han estado repitiendo por muchos otros lugares, al grado de que se está volviendo realmente una alarma para el gobierno español. El problema son los hogares unipersonales, que no son pocos, son 4.63 millones de hogares unipersonales en toda España, que ya representan el 25% del total de hogares en el país. Es poca cosa. Otro lugar donde sucede esto mismo es en Japón. Ahí el fenómeno lo denominan kodokushi, que significa muerte solitaria. Tan ha sido así que de cada 5 muertes registradas en Japón, una es una muerte solitaria, en el que nadie se da cuenta de que esa persona dejó de existir, nadie va a reclamar cuerpo, nadie dice absolutamente nada, solamente encuentran por diferentes circunstancias el cadáver muchos años después, o meses después. Tanto así que hay empresas que se han empezado a crear en Japón para limpiar este tipo de lugares donde se descompuso un cuerpo, según ellos se encargan de hacer toda la limpieza, y se está volviendo grave. La primera vez que se presentó esto en Japón no fue hace poco, fue en 1980. Se estima que para 2009, se vio que para 2009 32,000 personas vivían en situación de soledad, y la mayoría eran personas mayores de 65 años, y lo peor del caso es que esta es una tendencia que va hacia arriba. Para dentro de 15 años, el 30% de hombres y el 20% de las mujeres totales en el país van a vivir en situación de absoluta soledad. Es increíble lo que a veces el primer mundo te ofrece, ¿no? Sí, una calidad de vida como tal, pero no a lo que estamos acostumbrados los mexicanos, donde la comunidad es bastante importante en estos casos, la familia o la familia que eliges fuera de tu casa, ¿no? Así es, y otra de las cosas y a las que quiero preguntarle a Lalo, porque este fenómeno de la muerte en ciertas culturas se vuelve más o menos un tabú. Por ejemplo, en Japón no es bien visto hablar de la muerte abiertamente, y no es bien visto tampoco acompañar a una persona en el proceso de muerte, lo que conocemos como tanatología. Y que tú conoces un poco más de esto, ¿por qué en algunas culturas o por qué el desprendimiento o la soledad de repente de las personas? Sí, la expresión de estos rituales o conductas referentes a la muerte, pues sí, tiene mucho que ver con la cultura en la que se esté describiendo. En las culturas orientales tienen una visión un poco más ligada al ambiente, y por lo tanto buscan dedicarse a rituales un poco más aislados o más sobrios, ¿no? En Occidente somos culturalmente un poco más egoístas, están más enfocados a cada uno, ¿no? Donde morir es lo peor que te puede pasar, o es el acto que no quieres desearle a nadie, ¿no? Entonces, y no se habla también, es un tabú, pero más por miedo o por evasión. Allá sí es más por respeto, pero estamos con todos los datos que muestras, estamos visualizando que uno de los problemas en Occidente es la soledad, ¿no? Y lo trágico que puede ser toda esta situación de no vincularse con los demás. Yo estaba leyendo sobre los problemas reproductivos que tienen en Europa, que ya los adolescentes o los jóvenes no tienen un deseo de generar familias o tener incluso hasta relaciones sexuales, son un poco son menos activos sexualmente que antes. Sí, inclusive se están registrando más muertes que nacimientos en ciertos países. Por ejemplo, el gobierno de Japón, ahora, por ejemplo, lo inverso aquí, ¿no? Que estamos queriendo pedir al gobierno que realice más campañas de prevención de embarazo adolescente, de la que la gente tome más conciencia. En Japón, por ejemplo, están gastando dinero, pero para incentivar que la gente se relacione, para que tenga más sexo y para que tenga hijos, porque parece ser que a los japoneses últimamente no les interesa. Y en la imagen de vida, como nosotros la visualizamos de los europeos con mayor educación, destinado a las artes, etcétera, tampoco es tan cierto, porque sí hay muchos estudios que nos muestran que la sociedad, algunas sociedades europeas son
con alguna carga ideológica muy fuerte, con algunas ideas muy radicales, machismo, y son hasta ignorantes en algunas áreas. Y sobre todo que si dejan de fomentar esta idea de comunidad, dejan de consumir la cultura que su propia comunidad produce, ¿no? Entonces va creándose un círculo donde se aleja de su propia cultura, ¿no? De el seguir estimulando su propia cultura. Sí, solamente para cerrar también el mito de los países escandinavos. Porque siempre dicen, bueno, hay hobbits, hay, ¿no? No, vikingos. No hay, tampoco eso, ya se quedaron los vikingos, Okay. tampoco hay duendes ahí, no hay nada de eso. Sino porque todo el mundo dice, bueno, y lo vemos mucho en documentales, por ejemplo, este último de Michael Moore, ahora qué vamos a expropiar, y si van a países, creo que Noruega, a tratar de decir, vamos a tomar el mismo modelo educativo que tiene Noruega. Pero bueno, resulta que no todo es tan maravilloso en estas sociedades. Finlandia tiene fuertes problemas con las armas y con el alcohol. Si bien dicen que de repente, no, es que allá en esos países tienen una muy alta tasa de suicidio y no todo puede ser perfecto, la verdad que es una mentira. Finlandia no aparece entre los primeros 10 países de tasas de suicidio, pero sí aparece como uno de los primeros países en consumo de antidepresivos. Muertes por alcohol, la mayoría de los varones. En Noruega, por ejemplo, un país tradicionalmente socialdemócrata, ha habido últimamente un giro hacia la derecha, una derecha nacionalista y radical, debido a que están como que de cierta manera los noruegos decepcionados de ese antiguo modelo. En Suecia hay un grave problema de desempleo juvenil. Sí, los adultos mayores, como ya no tienen vinculación con sus familias, con otras sociedades, pues bueno, resulta que tienen que empezar los jóvenes no encuentran espacios de trabajo, y Dinamarca está teniendo graves problemas de salud. Estamos en Café Sin Pánico, ofreciéndoles verdades sobre áreas de extrema incertidumbre e informándoles que pronto tendremos una revolución de género que permita cambiar el mundo progresista, ¿no? Y que nos cambie y que nos genere otra imagen. Tenemos que entender que los caminos de la vida no son como yo pensaba en Europa y los países primermundistas, y tenemos también la idea en este programa de expresar nuestra apertura hacia los nuevos temas y nuevas discusiones de la vida cotidiana. Por eso tenemos hoy la Liga MX Femenil. Lalo. Esta es una iniciativa que ya había nacido el año pasado y habían surgido en divisiones menores, sub 13, sub 16, y sabemos que las mujeres han ido ganando muchos espacios que merecen en la sociedad, y en el deporte no es la excepción. Sabemos desde aproximadamente 10 años que el nivel de fútbol ha sido cada vez más grande, y aquí en México las mujeres, las chicas estaban presionando bastante por ocupar estos puestos. Primero nacieron las árbitros que pedían lugares para poder evitar en la liga varonil, y finalmente las jugadoras como Maribel Domínguez, que era nuestra delantera estrella en la selección, incluso pidió jugar también en la liga varonil porque no había una estructura que atendiera a las mujeres. Hoy es un día histórico porque se juega el primer partido de la liga femenil. Sin embargo, como esto es una complaciente de los directivos mexicanos, nada más para satisfacer algunos criterios de FIFA, que FIFA les pide, pero en realidad no es tan benévolo como se escucha, o tan inclusivo como podamos nosotros hablar de ello. Así es, resulta que los dirigentes del fútbol mexicano dicen que, bueno, hay que tener mujeres con su propia liga, pero las restricciones realmente son para vomitarse encima de ellas. Primeramente, en su contrato establece que no pueden embarazarse. Si se embarazan, van a perder el contrato. Si son homosexuales, no pueden expresarlo abiertamente, tanto que fustigan al público mexicano de que debe dejar de hacer este grito homofóbico de... Ajá. Dejan de eso. Puntiagudos. Sí, bueno, eso es hacia el público, porque ellos sí pueden ser, pueden excluir a personas por su preferencia sexual. Deben de lucir femeninas para la Liga MX si quieres jugar fútbol. O sea, que tienen que jugar en tacones o cómo. No sé en vez de tacos, tacones. Y dicen la liga además que deben de verse femeninas dentro y fuera de la cancha. No sé exactamente a qué se referirán. Terrible. Pero están fustigando. Una de las cosas que más me resulta enfermizas es que el tope salarial
de una mujer jugando en la Liga MX es de 2,500 pesos al mes. Tope salarial. Tope O sea, salarial. no pueden ganar más de 2,000 Más de kilos. eso, es ridículo. Wow. Aparte de esto, no tiene ningún tipo de prestaciones ni de servicio de salud, nada que se establece por ley, pero que la ley se le pasó por el arco del triunfo. Además de que, obviamente, con todas estas restricciones, pues no puede haber extranjeras jugando en la liga, porque ¿quién va a aceptar ese tipo de ¿Quién va a jugar en ese maltrato tipo de laboral? mercado, no? Exactamente. Ajá, exacto. Y una de las... todo empezó a empezarse a oler que no estaban las cosas bien cuando vimos que los equipos, los equipos de la Liga MX femenil, tengo que decirlo, son como filiales de los equipos de la primera división. Es decir, hay unas Chivas, hay Pumas, etcétera. O sea que el Cruz Azul tiene una muy buena oportunidad de Sí, ganar en la Liga Por Femenil. favor, confiamos en ellas que sí puedan hacerlo. Desde luego va a suceder. Este es el año bueno. Y finalmente se empezaban a enojar los promotores, más bien quien estaba impulsando este proyecto de la Liga Femenil, porque los patrocinadores de los equipos del varonil no estaban presentes en el del femenil, es decir, no hay tanto recurso como se pensaba, y también los derechos de transmisión no se dieron para que abiertamente todos disfrutáramos de la Liga MX. Que las televisoras pudieran comprar las transmisiones, ¿no? Y no lo van a transmitir en ningún lado. Hasta ahorita solamente algunos equipos están haciendo el esfuerzo propio de transmitirlo por redes sociales, ¿no? El Pachuca hoy transmitió el partido en vivo a través de redes sociales como Facebook o Twitter. Estamos en Café Sin Pánico hablando de la nueva Liga MX femenil y cómo los directivos y empresarios pamboleros finalmente están ahorcando una nueva área de oportunidad para las atletas mexicanas. Esperemos que pronto esto cambie y sea una razón de manifestación para no reflejar esto hacia el deporte femenil en México, porque a fin de cuentas, debatiendo antes de entrar al aire, veíamos lo mismo en clavados, en básquetbol, en todos los deportes en México. Las atletas mexicanas son las más golpeadas por la falta de una estructura que les permita progresar, ¿no? En todos los sentidos. Y en nuestra segunda sección del día tenemos a Vladimir Armendáriz con su historia con H muda. ¿Qué nos tienes para hoy, Vladimir? Aquí en la sección favorita de todos los fans de Café Sin Pánico, la razón por la que nos escuchan. La razón para estar este viernes a las 3 de la tarde. Así es, tomando su cafecito. Bueno, vamos a hablar de una diferencia de la historia. Gracias público conocedor. Basta. Gracias. Muchas veces nos ha hablado Lalo Limas, nuestro changolo de cabecera, acerca del papel de las ciencias en el desarrollo humano. Así y es. cómo las pseudociencias pues infieren para que se obtenga justo lo contrario, ¿no? Un retroceso en cuanto al posible avance que pudo haber tenido la humanidad. Bueno, esta vez vamos a hablar de cómo el desarrollo de una ciencia fue en el campo de desarrollo científico pues benéfico, buscó un beneficio para la humanidad, pero la forma en la que lo transmitió pues genera una total paranoia. Estamos hablando de la bacteriología, que como sabemos se desarrolló a finales del siglo XIX gracias al avance que tuvieron gente como la ciencia francesa. ¿Cómo? Leeuwenhoek, ¿no? Leeuwenhoek, Pasteur. Muchos de estos investigadores desarrollaron el saber qué ocasiona ciertas enfermedades, los gérmenes, bacterias, etcétera, que contradecían a lo que se creía en ese momento, ¿no? Por ejemplo, ¿qué produce la gripa? No, pues de repente salía un científico ahí, viejito de la vieja escuela, que decía, no, pues son las miasmas, son los vapores telúricos los que producen ciertas cosas, hay que impedirlo. Es el mal de ojo. Sí, todo tipo de cosas que se viene a contradecir con estos nuevos descubrimientos. Bueno, llega la ciencia y dice, basta de todo esto, vamos a decir qué es lo que provoca las enfermedades. Y dice, bueno, son organismos que habitan por ahí en el cuerpo, que no puedes ver, que no puedes oler, que no puedes tocar, pero que te enferman. Y lo que uno pensaría es que la gente entraría en pánico. Sí, todos nos vamos a morir, ya se acabó el mundo. No los puedo ver, no puedo ver al enemigo. Sí. Y sin café. Y sin café. Y entran en pánico. Pues no. A la gente le valió sombrilla exactamente lo que decían los... Porque imagínense, durante siglos y siglos de un pensamiento religioso o mágico, en el que no, si yo me enfermo, mira, le rezo a la Virgencita y a San Juditas y me aliviano. Y si me muero, quiere decir porque Diosito ya me quería con él. Pues no.
donde la gente no entendió rápidamente qué significaba enfermarse por bacterias. Entonces tienes que empezar a comunicárselo. Y la forma más rápida de comunicar en ese momento, las herramientas que no tenían en aquel entonces, como redes sociales, etcétera, las vías de comunicación, era la prensa escrita. Pero el problema es que en aquel entonces, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la prensa estaba muy cargada de cuestiones muy románticas, de letras muy poéticas, porque la mayoría de los periodistas pues eran gente poetas y de letras. Pues como hoy en día, ¿no? que la prensa está cargada de personas que estudiaron literatura. Y la forma en que comunicaban qué eran las bacterias, pues resultaba realmente horroroso. Aquí nada más un pequeño detalle de cómo la prensa describía a las bacterias. Los liliputenses al acecho. Las tribus de parásitos, conglomerados de traidores gérmenes y por mineros invisibles y tenaces que liman y cortan o enredan el hilo de la vida. Los microbios. Esto empezó a generar un pánico absoluto en la población. Porque de repente llegabas y le decían, dicen que todo se pega menos la hermosura. Y a este refrán se agarra la medicina demostrando o queriendo demostrar que cada enfermedad es una infección y que vuelan por la atmósfera infinidad de agentes malignos, peores todavía que los del orden público, esperando la ocasión que abra un ciudadano la boca o respire por la nariz para colocarse dentro, recorrer los órganos principales del individuo y tomar la habitación en que mejor le acomode a sus siniestros fines. Pues esta era peor que los jinetes del apocalipsis, que todas las fieras conocidas y por conocer. Entonces la gente realmente empezó a entrar en pánico, era una paranoia recorriendo las ciudades más emblemáticas, la Ciudad de México, Guadalajara, no sé, Monterrey en ese momento. Tanto así que, por ejemplo, la tuberculosis fue uno de los problemas de enfermedades más graves. La gente entraba a un consultorio y se topaba con lo que denominaban en aquel entonces con un tísico, una persona enferma de tuberculosis, salía corriendo despavorida. A un sacerdote en Veracruz, por ejemplo, le impiden impartir misa porque estaba tuberculoso. Wow. A una señora en la Ciudad de México no le impiden el paso a uno de los vagones de ferrocarril porque está tuberculosa. Y uno de los casos más graves es que en la Ciudad de México, precisamente en el tren, van muchos pasajeros, de repente una jovencita empieza a toser. Ya saben que un tuberculoso cuando tose, pues le surge una pequeña hemorragia, ¿no? Sale sangre de su boca, la gente empieza a entrar en pánico y con el tren en movimiento la avientan para la calle. Wow. Porque la pobre mujer ser tuberculosa y pues en ese momento era lo peor que le puede haber sucedido a la humanidad. Muchos médicos se quejaron de la forma en la que la prensa estaba manejando el asunto. Bueno, sí, hay gérmenes y hay que tener cierta higiene para evitar que nos enfermemos, pero los medios lo están llevando al límite de la ridiculez en la que la gente está entrando en una absoluta paranoia. Y bueno, también ciertos médicos ayudaban a incentivar esto, porque bueno, desde el Olimpo de las clases burguesas, pues todo parecía muy limpio, pero bajaban a los arrabales de las ciudades donde había polvo en las calles, donde estaban los perros ahí, donde no había agua potable accesible, donde no había drenaje, donde estaba Doña Pelo sirviéndote la quesadilla, sirviéndote con las manos así grasosas y con las que agarraba el dinero. Y lo peor, las quesadillas sin queso, pues entonces se alarmaron, entonces empezaron a crear campañas y realmente bandas de personas que se dedicaban a limpiar los arrabales por miedo. Era miedo absoluto porque decían, esto es una fuente de infección que nos va a destruir a todos tarde o temprano. Y no era para poco, ya habían tenido experiencia, por ejemplo, en Europa y en otros lugares, en México inclusive, con otras epidemias que por fin descubres qué es lo que las produce, entonces pues quieres acabarlas inmediatamente. Sí, claro. Así es increíble las historias que nos trae Vladimir en su historia con H muda, y esto nos toma en el contexto presente, donde el doctor Javier Contreras, catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras y director del Heraldo de Chihuahua, publicó un libro que se llama El miedo es el mensaje, donde precisamente explica en su tesis que el comportamiento y la manera de manejar la información de la prensa debe tener una ética con la cual la sociedad no esté afectada por la manera en que se transmite el mensaje a través de los medios, sobre todo en áreas que importan, donde la población se informe y tome precauciones, como en el caso de finales del siglo XIX con los virus, y en la actualidad con la violencia a través del Estado, que no es tan mala, es peor aún que un virus
tuberculosis, ¿no? O que te arroje del tren. Estamos en Café Sin Pánico y les recordamos que el tiempo compensa a quien no abusa de él, y por ello lo invitamos a escuchar Café Sin Pánico esta noche a las 10 de la noche, donde la cultura popular, la ciencia y la historia, también las pseudociencias, no tienen restricciones. Por lo pronto les deseamos una buena tarde, y si toma no maneje, y si maneja, por favor, haga alto total. No existe nada que se llame semialto. Hasta luego. Café Sin Pánico ha terminado. Los esperamos en nuestra próxima emisión con más escenarios de la cultura popular por Radio Universidad 106.9 de FM. Temperatura 30 grados. Transmitiendo desde el Campus Universitario 1. Radio Universidad. Con 25.000 watts de potencia. 106.9 FM. Chihuahua necesita héroes como tú. Ponte la capa para realizar acciones a favor de las personas que menos tienen, menos saben y menos pueden. Regístrate como voluntario en www.difchihuahua.gov.mx/héroes como tú. Todos podemos ser héroes. DIF Estatal Chihuahua te invita. Métrica Radio es cultura, libros, música, es política, arte. Métrica Radio. Sintonízanos cada sábado a las 3 de la tarde. Una dosis de actualidad. 106.9 FM. Métrica es radio. Atención comunidad universitaria, público en general y sector empresarial. En Laboratorio de Análisis Clínicos y Microbiológicos de la Universidad Autónoma de Chihuahua, estamos ocupados por tu salud. Nuestra función es la prevención de enfermedades infecciosas y metabólicas. Ofrecemos pruebas para el diagnóstico, control y seguimiento del tratamiento de los problemas de salud. Nos avalan 40 años de experiencia, calidad y precios accesibles. Contamos con equipos, instrumentos y reactivos de alta tecnología. Todos nuestros procesos están apegados a la normativa oficial mexicana y bajo estrictos controles de calidad. Atendido por químicos, bacteriólogos, parasitólogos, adscritos a la planta docente de la Facultad de Ciencias Químicas, con una formación y actualización constante en el ramo. Estamos ubicados en la Avenida Universidad, a un lado de la Biblioteca Central de la UACH. Teléfono 414-1893. Laboratorio de Análisis Clínicos y Microbiológicos de la UACH. Preocupados y ocupados por tu salud. XHERU 106.9 FM Radio Universidad. Con valores. 3:04 minutos. Bienvenidos a Café Sin Pánico. El espacio donde se entiende y vive la cultura popular a través del cine, televisión e historia. Iniciamos. A esta hora nadie habla mal del día porque tiene la oportunidad de tomarse un café sin pánico. Desde los micrófonos de RU les presentamos el único programa en vivo donde no le aseguramos certezas, pero sí argumentos válidos sobre historia, ciencia, cultura popular, y donde de cuando en cuando encontramos un nuevo dragón